Que el Señor Jesucristo le bendiga en esta hermosa noche a cada uno de ustedes, amadas hermanas, amados hermanos, amigas y amigos que están en sintonía de nuestro culto doctrinal virtual. Estamos, recuerden, en nuestros servicios virtuales y le damos la más cordial bienvenida en esta bella noche a la cual el Señor nos permite poder dirigirnos y llevar su palabra hacia ahí donde usted nos escucha en esta noche. Recuerde, estamos estudiando la epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Efesios y estamos precisamente en lo que es la doctrina de la armadura del creyente o la armadura de Dios. Así que en esta noche yo voy a invitarle a que pueda juntamente conmigo orar y que usted pueda cerrar sus ojos para que oremos y podamos entrar en la presencia del Señor y así poder recibir su palabra. Dios va a hablar a nuestras vidas en esta noche. Dios va a traer una palabra que va a edificar tu alma y tu corazón. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y oramos al Señor y le decimos: buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor. Nos permite llegar hasta cada vida a través de estos medios virtuales, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tu palabra no falta, Señor, y te rogamos que en esta hora tú permitas que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga una grande obra en cada vida, en cada corazón, Señor, de aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús de Nazaret, limpiamos, Señor, los aires y te rogamos, oh Dios bendito, que tu palabra nos edifique en gran manera. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Vamos a abrir la Biblia. Como ya dije, estamos estudiando la epístola que Pablo escribió a los Efesios. Así que vamos a abrir la escritura en el capítulo número 6, en solamente 2 versículos que son los que nos llaman la atención, especialmente versículo 17. Ya usted sabe, capítulo 6 y versículo 17, dice la escritura: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerde que estamos estudiando lo que es la armadura del cristiano, la armadura del creyente contra los ataques del enemigo. Y decíamos, ya hemos hablado de 4 partes de esa poderosa armadura que Dios ha dado a la vida del cristiano. Y en esta oportunidad estaremos estudiando lo que es el casco o el yelmo precisamente de la salvación. Cuando el apóstol Pablo está hablando de ese casco, está, como hemos dicho, tomando como ejemplo, como idea, lo que era el casco que los soldados romanos utilizaban cuando iban al frente de la batalla. Este era un casco, un yelmo que era una mezcla así de cuero con hierro en algunas partes, por partes livianas y partes fuertes, con el propósito, obviamente, de poder cubrir lo que era la cabeza del soldado. Por eso es que, por lo general, este yelmo, como usted lo puede ver ahí, era un yelmo que cubría las orejas, incluso llegaba hasta cubrir el cuello, para que de alguna manera el soldado pudiera estar un poco más seguro ante los ataques. Ahora, precisamente Pablo toma este ejemplo porque, como decíamos, los ataques del enemigo vendrán a nuestra mente y vendrán a nuestro corazón. Y obviamente, como hemos dicho, la mente, y por eso habla del casco que salva, o de la salvación, o de la seguridad de la salvación que cubre la mente, pero también cubre las orejas, porque parte de esos ataques vendrán de los que escuchamos, en el sentido de aspectos de doctrina, o incluso quizás diríamos herejías que a veces resulta que se dan y se oyen y que en alguna manera vienen a turbar el alma, o herejías que a veces resulta que se dan y se oyen y que en alguna manera vienen a turbar el alma o la vida o la salud espiritual del cristiano. Por eso es que los oídos, lo que escuchamos, lo que oímos, tiene mucha importancia para mantener nuestra salud espiritual. Lo voy a decir una vez más: lo que usted oiga, lo que yo oigo, tiene bastante repercusión para salud o para mal de nuestra salud espiritual. Y obviamente, si usted está cubierto con su mentecita y tiene cubiertos sus oídos, entonces su cuello, que es lo que hace que la nuca o la cabeza gire, que implica dirección, hermanas y hermanos y amigos, estemos en la dirección correcta que Dios desea que estemos. Mente,
las orejas y el cuello es dirección. Guardando estos tres elementos podremos entonces retener una buena salud espiritual y mantenernos obviamente firmes ante los ataques del maligno. Ahora, quiero solamente hacer un paréntesis en este momento, ya que hace unos miércoles hablábamos que también es muy necesario entender que dentro de estos pensamientos o sentir o esas emociones que obviamente a veces el enemigo pone, también debemos de saber que hay necesidad como hijos de Dios de distinguir entre aquellos pensamientos o aquellos sentimientos o aquellas emociones o sentires que vienen principalmente por obra del Espíritu Santo. Y es que recuerde que Satanás pretende imitar obviamente al Señor, y entonces resulta que no, hermano, no es algo extraño. Al contrario, debería de ser muy usual que usted como cristiano de repente sienta emociones, pero que vienen del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Recuerde que el Espíritu Santo es el que nos lleva hacia la dirección correcta de parte de Dios, y el Espíritu Santo habla. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra, y por lo tanto, hermanas y hermanos, no es de extrañar que de repente el Espíritu ponga un pensamiento, pero es de Dios, ponga un sentir, pero es de Dios, ponga una emoción, pero que sea del Señor, obviamente. Pero también entonces hay necesidad de discernir entre la fuente de donde viene ese pensamiento y esa emoción. Ahora, yo quiero mencionar solamente dos o tres cositas. En primer lugar, quiero señalar que cuando aquel pensamiento, aquella emoción viene de parte del Espíritu Santo, siempre vendrá de acuerdo a su palabra. Recuerde que Dios no se contradice. Dios no es hombre para mentir o contradecir su palabra. Por lo tanto, todo sentir y todo pensamiento y toda emoción que viene del Espíritu siempre va a estar de acuerdo a los patrones y a las normas de la Biblia, de acuerdo a la palabra del Señor. Contrario, aquellos pensamientos y aquellos sentires que no vienen del Espíritu, sino que vienen de Satanás, probablemente hasta va a venir a contradecir la misma Escritura, contradecir la palabra del Señor, o pretenderá que hagamos cosas que van en contra de la voluntad precisamente de Dios. Y entonces ahí es donde uno puede, en primer lugar, discernir que va de acuerdo a la palabra o va distorsionando la palabra del Señor, por un lado. Por otro lado, o en segundo lugar, siempre toda emoción, todo pensamiento que viene de parte del Espíritu Santo, se va a saber que es el Espíritu por el efecto que va a producir. ¿Y cuál es ese efecto? Siempre, aunque en un momentito uno puede sentir confusión o pueda venir y sentir, cuando es el Espíritu, Él pondrá paz, Él pondrá gozo, Él pondrá aquellas emociones que son propias del Espíritu Santo de Dios, como los frutos del Espíritu en nuestra alma. Y esto puede ser incluso alguna situación que no, algún peligro que viene, alguna situación que ha de emerger, pero aunque en el momento uno pueda conturbarse, hermanos, si es del Señor, vendrá paz. Y eso es muy importante, porque ante todo emoción, ante todo pensamiento, cuando es del Espíritu, produce paz y produce gozo y produce seguridad, que estamos precisamente en las manos del Señor, y nos evocará hacia tal vez la oración o al ayuno, a buscar su palabra, y esto traerá paz a nuestra alma. Ojo, porque cuando aquello viene de Satanás, no producirá paz. Uno andará turbado, uno andará con temor, uno andará con aquel sentir y aquella aflicción, y buscará orar o algo, pero no encuentra paz. Aquello entonces no viene del Espíritu Santo, porque no está produciendo paz y gozo en nuestra vida. Por ejemplo, Pablo y Pedro, se saben ellos, en sus epístolas incluso hablan que sabían que iban a morir. Ellos sabían, el Espíritu ya me dijo que me voy a morir, pero ¿cómo están? Turbados, afligidos. No, están tranquilos, saben que van a partir para estar con el Señor, están en paz, en seguridad, en Dios, hermano. Y entonces, ¿por qué? Porque era del Espíritu. Ahora vea esto, porque de repente, cuando es el enemigo, no, viene y causa temor, viene y causa turbación, viene y causa confusión, pero eso permanece la confusión, permanece el temor, permanece aquello, porque, hermanas y hermanos, aquello viene de parte del enemigo, y que el Señor lo reprenda. En tercer lugar, es que toda emoción y todo pensamiento del Espíritu viene de adentro, del interno, del ser. Contrario a lo del maligno, vendrá de afuera.
vendrá externo. Y entonces esto, y como cuarto detalle, implicará que entonces todo pensamiento y emoción del espíritu está fuera, oiga bien, como viene de adentro, está fuera de toda circunstancia que nos esté rodeando. Y entonces de repente pues usted está en un tiempo normal y viene ese sentir, ese pensamiento de orar por una persona, de ponerse a orar por un hijo, de alguna situación buena o incluso alguna situación mala que puede venir, y el espíritu le está llevando y le está hablando, y entonces será en un momento en el cual las circunstancias que rodean no están encauzando a esa circunstancia. Diferente es el enemigo, porque el enemigo pondrá emociones y pondrá sentir y se pondrá, pero vendrán después de las circunstancias. Por ejemplo, ahorita estamos en una circunstancia bien adversa y en situaciones, y entonces claro, hay un montón de gente ahí soñando y que miren que vi esto y que vi al diablo andan viendo. ¿Por qué? Porque las circunstancias obviamente están apremiando para que Satanás envíe dardos y temores y miedo, y ahí andan sintiendo que se van a morir, y ahí andan sintiendo que a saber qué. ¿De dónde viene? ¿De Dios? No. ¿Por qué? Porque Satanás juega con las circunstancias. Dios nunca lo hará. Dios, cuando permite las circunstancias, Él está trabajando con nuestra vida, algo el Señor va a hacer, pero Satanás se aprovechará de esas circunstancias para lanzar. A eso me refiero cuando digo que los sentir, las emociones o los pensamientos del enemigo vienen de acuerdo a las circunstancias. Viene la circunstancia, viene primero la situación y entonces después vienen las emociones. De repente, por decirle algo, sintió usted un dolorcito, ya esa es la circunstancia. Viene el enemigo, ¡pum!, te vas a morir, uy, es cáncer, uy, es esto, mire qué tremendo. Pero diferente es que usted está tranquilo, normal, y el espíritu le ponga, ponte a orar, o le da la necesidad de ir hasta el médico, vaya, por decirle algo, o qué sé yo, pero porque algo malo viene. Es diferente. Entonces entendamos 4 aspectos importantes para discernir entre cuando aquello es de Dios o cuando aquello es del enemigo, y que el Señor lo reprenda. Un paréntesis. Ahora, volviendo, hermanas y hermanos, a lo que es el tema, que básicamente es el casco, obviamente, de la salvación, entendamos entonces que básicamente todo creyente, todo cristiano va a recibir un ataque del enemigo que va a ir en torno a nuestra seguridad en Cristo y a nuestra seguridad en la salvación. Por eso es necesario el casco de la salvación, porque si algo hará Satanás, si algo hará, es que pongas en duda quién eres y pongas en duda tu salvación. Es que pongamos en duda el hecho que en Dios estamos guardados, que en Dios estamos cuidados. Volvamos y recordemos al Señor Jesús, aquellos 40 días el Señor ayunando ahí en la presencia de Dios, y viene el enemigo y empieza a atacarlo. Si es que eres el Hijo de Dios, si es que poniendo en duda quién era Jesús. Imagínense qué tremendo, cómo es, hermano, que de alguna manera Él trabajará para poner en duda la salvación, para poner en duda nuestra posición de lo que somos en Dios. Y entonces por eso es necesario tener el casco, el yelmo, porque hay 4 o 3 aspectos en los cuales el enemigo pondrá duda. Número 1, pondrá duda de nuestra salvación. Si somos salvos o no, si se pierde o no la salvación. Segundo, pondrá en duda el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, haciéndolo ver como un sacrificio no perfecto, sino un sacrificio imperfecto. Y esa es una tremenda batalla y lucha que ha habido a través de todas las épocas en el sentido doctrinal, que cuánta herejía hay en torno a que hay que añadirle algo para ser salvo, hay que bautizarse para ser salvo, hay que guardar el sábado para ser salvo. No. Hermano, todo eso viene del enemigo, y que el Señor lo reprenda, porque la palabra enseña que lo único que nos salva es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Usted debe entenderlo en el nombre de Jesús. Ahora, tercero, va a venir a poner en duda nuestra posición en Dios. Entonces, pondrá en duda la salvación, pondrá en duda la obra vicaria de Cristo, y pondrá en duda incluso, oiga bien, nuestra posición
en Dios, ahí va a venir el ataque, ahí va a venir el sentir. Mira, ya ves para qué vas a la iglesia, mira que estos hermanos, mira que para qué, mira, poner en duda todo el plan. Por eso es necesario tener el casco de la salvación que nos protege. En otras palabras, cuando se habla del casco, se habla de la comprensión o el entendimiento pleno, hermano, de que realmente tenemos una salvación eterna y que el sacrificio de Cristo es perfecto. Alabe la misericordia del Señor desde ahora y para siempre. Ante estas tres ataques hay tres grandes verdades que usted tiene que guardar en su corazón. Número uno, usted debe de entender que la salvación no es una recompensa. Usted no está ganándose la salvación. La salvación es un regalo. Un regalo, un don. Y es por gracia, nadie se la merece, ni yo me la merezco ni usted, pero ha sido dada por misericordia. Y entonces lo primero que debemos entender cuando venga el enemigo a atacar, Satanás entienda de una vez que la salvación no es por obra. La salvación es por gracia. Y eso debemos entender. Es que, mire, hermano, hay un problema cuando hablamos de salvación. Porque cuando hablamos de salvación, pensamos únicamente en que si nos morimos, pues nos vamos con el Señor. Pero esa es parte de la salvación. La salvación implica la salvación de la condenación, dice la Escritura. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Implica el perdón de pecados. Ser salvos del perdón de pecados. Bienaventurado el hombre y la mujer, dijo David, cuyo Dios, oiga, no inculpa de pecado. ¡Qué tremendo! Tercero, salvación de la ira de Dios, por ejemplo. Salvación implica un estado incluso y no solamente un acto según la Escritura. Y entonces por eso le digo, es necesario comprender en primer lugar que la salvación es un regalo y no una recompensa, que usted no está ganándose la salvación. No, si usted ya creyó y es hijo de Dios, usted es eternamente salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es un exacto, regalo, no es una recompensa. Efesios 2:8. Hermano, es tremendo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de ustedes, sino que es un regalo que Dios les ha dado. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente, dice... Efesios 2:8 dice, y Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Imagínense, entonces la salvación es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo. Y gracia implica, usted lo sabe, favor que no nos merecemos, y por lo tanto debemos entender que la salvación no es una recompensa. Romanos 4, el apóstol Pablo dice, Romanos 4:4, que aquel que trabaja obviamente recibe un salario por el trabajo que ha hecho. Y entonces dice Pablo, si la salvación fuese así, entonces tú estás trabajando y la salvación es una recompensa, pero entonces ya la salvación sería comprada y no a precio de la sangre de Cristo, sino a las obras que nosotros hacemos. Y entonces, hermano, debemos entender que dice el apóstol Pablo, incluso mire cómo dice la Reina Valera, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que hace justicia al impío, su fe le es contada por justicia. Y esta misma versión, mire cómo dice en esta versión Nueva Traducción Viviente, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Y entonces es necesario entender que la salvación, entonces, hermanos, no viene obviamente por gracia. Romanos 6:23. También el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, mire cómo dice en nuestra Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa
Y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrar su gracia y su favor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recuerde que la salvación es un don. Ahora, la pregunta es: ¿un regalo que Dios ha dado puede perderse? La Biblia dice que no. La Biblia dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento que Dios hace. Y está hablando de Israel. Que Israel, hermano, está ahora en una dispensación lejana al pacto, porque ya estamos en el pacto nuevo de Dios con la iglesia. Pero Pablo hace énfasis en que una vez más, a causa del pacto del antiguo tiempo, Dios se volverá a Israel y hará que todo Israel venga hacia él para cumplir su palabra de un Dios que siempre salva y que cuando ha amado a sus hijos los va a amar hasta el final, hermano. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios. Porque Satanás vendrá a poner en duda el carácter de Dios, hermano, en torno a su santidad, en torno a su inmutabilidad. Y la Biblia dice que Dios no cambia. Y entonces, hermanos, entendamos que la salvación es un regalo, y eso es muy importante. Lo segundo que debemos entender de una manera muy clara es que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue perfecto para salvar, y que no hay necesidad de añadirle más, hermano. Al contrario, Cristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es, hecho está, se acabó. Ahí está el plan perfecto de redención, y habiendo dicho esto, entregó su espíritu. Y la muestra, la evidencia de que su sacrificio fue perfecto es que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Por eso siempre que Jesús habló de la salvación, siempre le habló, hermanas y hermanos y amigos, en un sentido perenne, permanente. El que en mí cree tiene, dijo Cristo. No dijo tal vez, probablemente, no. Jesús dijo: el que en mí cree tiene la vida eterna. Ay, hermano, pero es que también Jesús habló de perseverar. Sí, pero lo habló en el Evangelio según San Mateo 24, cuando está hablando de la gran tribulación. El que perseverara hasta el fin. ¿De qué? De la tribulación, hermano. Porque en la gran tribulación la salvación será por obra. Yo tengo que pagar el precio de mi salvación, pero ahorita es gratis. Ahorita solo crea en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Hermano, la salvación Cristo siempre la presentó de una manera perenne. Juan capítulo 5 verso 23. Miren lo que dice San Juan capítulo 5 verso 23. Mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo número 10 del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 28. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Oiga, si usted es oveja de Cristo, usted no se va a perder jamás, hermano. Si usted es una verdadera oveja de Dios, ha creído en el Señor, usted confía en Jesús, tiene una relación con el Señor, usted no se va a perder jamás, porque Jesús dijo: el que esté en mis manos nadie lo arrebata. Hermano, qué tremendo. Ahora, dirá alguien, es que, bueno, eso es estar en la mano, pero ¿y si yo me salgo voluntariamente de las manos de Cristo? Hermano, sencillamente usted nunca estuvo. Porque aquellos que de verdad son hijos de Dios y que han conocido al Señor y que han sido elegidos y que han tenido una conversión, jamás dejarán de creer en Jesús. Jamás, jamás. Pueden caer de la gracia, pero siguen creyendo que el Señor es el Salvador y su Salvador, hermano. Es una gran diferencia a los que apostatan, que es lo que Hebreos habla, capítulo 5, de aquellos que fueron iluminados, gustaron, pero se apartaron. ¿Por qué? Porque no eran. Por eso dice la Biblia: en cuanto a vosotros, en el mismo capítulo, en cuanto a ustedes, dice el escritor de Hebreos, les espera mejores cosas. Bendito el nombre del Señor, capítulo 5 y capítulo 6. Pero el punto es, hermanos, que no podemos poner en duda el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo número 10 nos hace, todo ese capítulo 10, si usted tiene tiempo, léalo, habla de la perfección del sacrificio de Cristo, de tal manera que no hay que añadirle ni quitarle, que
por su preciosa sangre hemos sido salvos y eternamente salvos. Como lo digo, San Juan 10:28, no perecerán jamás, ya están en mi mano. ¿A qué es eso? ¿Cómo se llama? Seguridad, hermano. Estamos en la mano del Señor. Y en este momento tan difícil que estamos atravesando, estamos en la mano de Cristo. Sea que vivamos o muramos, dice el apóstol Pablo, somos del Señor. Y eso es lo que debe de importar realmente a nuestra vida, hermano. No dude de la perfección del sacrificio de Cristo. No ande queriendo guardar el día, no ande cambiándose de iglesia, no ande ahí viendo si... No, crea el sacrificio de Cristo, que es perfecto. Ya. Hebreos capítulo número 9 también hace énfasis en el hecho de la perfección del sacrificio de Cristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo otorgado eterna salvación. Hermano, creer que la salvación se pierde es menoscabar la perfección del sacrificio de Cristo, porque entonces es poner ese sacrificio en una obra tal que debe de participar de mi colaboración. Y ese es el problema, que en muchas iglesias se enseña que hay que colaborar para ser salvos. No, hermano, esa es una salvación por obra. Aquel que es salvo, aquel que es hijo de Dios, que es oveja de Cristo, hermanos, obviamente buscará la santidad, buscará la perfección, buscará una vida que agrada a Dios, no porque tenga que hacerlo para salvarse, sino como un fruto, como un resultado de la conversión que Dios ha hecho en su vida. Y eso es muy distinto, hermano. Por eso el tercer elemento es clave, en el sentido de que, hermana y hermano, usted debe de saber que al ser salvo, usted tiene una posición. Y eso es importante, porque la Biblia dice que en Cristo somos sus hijos. Usted sabe, San Juan capítulo 1 dice que somos hijos de Dios. Además, la Biblia señala que somos santos, hermanos. Es increíble, pero usted sabe, la Biblia dice que somos santos. Efesios capítulo 1, versículo número 3, mire cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que somos declarados santos delante de Dios, hermanos. ¿Por medio de qué? De su sacrificio, porque Dios ya no nos ve, sino a través del sacrificio que su Hijo realizó en la cruz del Calvario. Y para el Padre ese sacrificio es perfecto para nuestra vida. Debemos entonces entender que tenemos una posición maravillosa. Como hijos de Dios somos hijos, somos nuevas criaturas, hemos sido escogidos. Hermanas, hermanos, dice, somos ovejitas de su prado. Mire cuánta posición. Y lo hermoso de esto es que es una posición inalterable. Nunca en la Escritura alguien que vino a ser hijo de Dios lo desheredó, jamás. Es más, aquella parábola impresionante del hijo pródigo, en la cual aquel hijo se va siendo un hijo de casa, siendo un hijo legítimo, se va, derrocha la salvación, hermano, derrocha los bienes del Padre, derrocha su vida. Allá termina, hermano, habiendo nacido para ser príncipe, para ser amado, termina en el lecho con los cerdos, en aquel acto de cerdos, hermano. Pero el Espíritu viene y lo hace reaccionar y lo atrae hacia el Padre, y aquel Padre que representa a Dios está con los brazos abiertos esperando, hermano, y toma aquel muchacho, lo viste una vez más, le da honra una vez más, porque para siempre es su misericordia, porque podrá la ovejita, hermanos, descarriarse, podrá el hijo descarriarse, pero tarde o temprano Dios te hará volver, Dios te hará regresar, Dios te hará venir
siga sus caminos, porque tú le perteneces a Él. Y tal vez hoy estas circunstancias que hemos estado viviendo han servido para lección nuestra y han servido en donde Dios hablaba a tu corazón, hablaba a tu vida. Vuélvete al Señor, porque una vez Dios iniciando un trato contigo, Él no lo dejará a medias, Él no dejará su obra perecer. Al contrario, el Señor estará insistiendo una vez y otra vez para hacernos volver al redil, porque en el redil es que estamos seguros. El enemigo vendrá a poner duda. El enemigo vendrá a poner, mira cómo este está tratando ese Dios tuyo. Mira, si él fuera bueno, mira, no estuvieras en esta situación, no hubieras pasado la situación que pasó por un momento. La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. No importa que ahorita tal vez no entendamos, pero llegará el momento en que entenderemos su misericordia y entenderemos la razón de aquella situación que viene a la vida. Amadas hermanas, amados hermanos, debemos de tener el casco de la salvación bien firme, entendiendo que, número uno, la salvación es eterna y que, en segundo lugar, el sacrificio que Cristo hizo es perfecto y no se debe añadirle más. Y en tercero, debemos entender, amadas hermanas y hermanos, que tenemos en Dios una posición inalterable. No puede alterarse esa posición. Somos sus hijas, somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Y hermana, lo que ocurrirá, y entiéndalo, si usted se descarría, vuelvo a insistir, lo que ocurrirá, entonces, si usted es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar. Y que todo está en quién es uno, hermano. Pero no se trata de haber hecho una confesión y ya nunca más se acordó de esa confesión, o de haber nacido en el Evangelio. No se trata de haber tenido un encuentro con Dios en donde se le entregó la vida, se confesaron los pecados y se confía en el Señor en todo momento, en toda circunstancia. Se vive para Dios, pero de repente uno se desvía, de repente uno se puede, si oye al enemigo, si no tiene el casco de la salvación, andará dudando, y entonces al andar dudando es peligroso para la salud. ¿Por qué? Porque nos podemos descarriar, sí. ¿Y qué ocurre si nos descarriamos y somos sus ovejas? Nos disciplina. Eso es lo que la Biblia dice. Hermano y hermano, usted sabe que Dios al que ama lo disciplina, cual padre que ama a su hijo, tarde o temprano también lo disciplinará. Pero hermano, como hijos de Dios tenemos una posición inalterable. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos una posición que ha de ser perenne. Vuelvo y repito, Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento que Dios ha hecho a nuestra vida. Y entonces cuando venga la inseguridad, cuando vengan aquellos dardos del enemigo, debemos reafirmarnos en el conocimiento de la verdad. Y cuando sea el Espíritu el que nos llama, porque de repente sí estamos fallando en un área, de repente sí nos estamos descuidando, pues el Espíritu va a hablar a tu vida y tú debes hacer caso al Espíritu y entonces volverte al Señor si así es necesario hacerlo, confesar tus pecados si así es necesario hacerlo, recibir la reprensión del Espíritu si así es necesario hacerlo, para que entonces no entremos, hermanos, en la disciplina del Señor. Pero si usted el Espíritu le da, el Espíritu le dice y usted se mantiene en su camino necio, vendrá la disciplina, pero no la pérdida de la salvación, porque la salvación no es una recompensa, la salvación es eterna. Cuando usted conoce estas verdades fundamentales, usted le cierra toda la puerta al enemigo. Y ahora voy a añadir otro punto más, que es, hermano, necesario mantenernos en la sana doctrina. Y es precisamente esta la sana doctrina. Fíjense qué cosa. Porque hay gente que cree que la sana doctrina es la camisita larga. Son aspectos, hermanos, que en alguna manera son buenos como testimonio que podemos dar al mundo, nuestra manera de hablar, de vestir. Pero que realmente la sana doctrina no es eso, hermano. Yo he oído mensajes de pastores que hablan de la sana doctrina y terminan diciendo que la sana doctrina es la ropa del cristiano. No se equivoque, hermano. No se equivoque. Es muy importante, oiga, que como creyentes demos una imagen de piedad, de hombres y mujeres que tememos al Señor. No vamos a andar como mundanos,
Pero eso no es la sana doctrina. La sana doctrina es el fundamento en el cual hemos creído en Jesucristo, en que su sacrificio es perfecto y que su sangre nos ha limpiado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque eso es lo que la Biblia enseña. Y que entonces en Dios estamos seguros y tenemos una seguridad eterna. Y sea, insisto, que vivamos o muramos, somos del Señor. Diga gloria a Dios. Esto implica tener el casco. Por eso tenga cuidado con lo que ando oyendo, oiga. Tenga cuidado con qué predicador o qué maestro oye, porque si no andará, va a terminar en los testigos de Jehová. Va a terminar, Dios no lo permita ya, a saber en qué iglesia extraña, porque anda oyendo otras cosas. Pero vea la palabra. Y cuando hayan versículos que parecen contradecir la Biblia, nunca se contradice. Hay que saber entenderlos y leerlos por el Espíritu para aferrarse a los puntos esenciales de, número 1, una seguridad eterna en la salvación. Número 2, el sacrificio perfecto y suficiente que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Número 3, en el sentido de que tenemos como hijos de Dios una posición inalterable. Y en cuarto, eso implica una sana doctrina que recibimos, escuchamos y que nos da seguridad en nuestra salvación. Por último, dice la palabra entonces que tenemos que tener la espada del Espíritu de Dios para entonces echar fuera toda mentira del enemigo. Pero obviamente dice la espada del Espíritu. Pero recuerden que Jesús enseñó que la espada también del Espíritu representa la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Y el Espíritu Santo, el Consolador que viene, Él os recordará mis palabras. Y entonces cuando la Biblia habla de la espada del Espíritu, es la palabra del Señor, hermano, por la cual podemos apagar y resistir, obviamente, los dardos del enemigo. Cuando viene un dardo, cuando viene una emoción que no es de Dios, sino del enemigo, usted la única manera en que puede deshacer eso es por la palabra, por la palabra. Y en eso hemos estado insistiendo, por la palabra. Cuando venga el ataque, use la palabra. Eso es lo que Cristo usó, la palabra. Así es como Pablo, Pedro y los grandes hombres de Dios hasta hoy, las mujeres de Dios, han mantenido firmes por la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? De tal manera que cuando viene el ataque, la única manera de contrarrestarlo es con la palabra. Lo que Jesús hizo, Satanás escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted está atravesando alguna necesidad, está atravesando alguna situación. Uy, mira cómo te tiene el Señor, ni pan te tiene. Dígale al diablo, diablo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El enemigo va a venir y va a poner cuanto estorbo haya, te vas a morir. Mira esta situación. ¿Y qué? ¿Qué vendría? La palabra. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso apaga todo dardo y todo estorbo del enemigo. Y Cristo lo que hacía era exclamar, hermano, la palabra. Proclamar ese rema, esa palabra. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Cuando venga la acechanza, cuando venga aquella situación, clame la palabra, háblela, diga esa palabra poderosa en Dios. Que viene el pensamiento y dice, mira que esto te va a pasar, mira, la Biblia dice, exclámelo. Así que no temas, dice el Señor. Yo estoy a tu diestra, yo te sostengo a tu mano derecha, y hasta levante su mano derecha y proclame la palabra que así ha dicho el Señor. Yo te sustentaré y te sostengo de tu mano derecha. Hay que hablar la palabra, y ante eso el dardo se va, el temor se va, la situación adversa, hermano, se va, porque vamos y hablamos la palabra. La Biblia dice, porque aquí dice el Señor en el libro de Jeremías, planes de bien tengo para ti, no planes de mal, planes de bendición. Pues hay que proclamarle en el nombre del Señor. Cuántas promesas encontramos, hermanos, en la Escritura, en donde Dios promete estar con nosotros. Decirle al Señor, usted se siente sola, se siente solo. La Biblia exclamó en muchos momentos de soledad, y Él dijo estas palabras: aunque ande en el valle de la muerte y de la sombra, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado darán aliento a mi vida.
Pero eso no es solo de pensarlo, es de exclamarlo, de decirlo, para que apague y contrarreste los dardos del maligno. Hermano, la palabra tiene que ser proclamada. Tiene que ser hablada, dicha, para entonces apagar el dardo de la tentación, para entonces apagar el dardo que viene. Pero uno de los grandes problemas, y lo decíamos la vez pasada, es que a veces no tenemos palabra. ¿Por qué? Porque no la leemos. Entonces hay que tener lectura, hay que tener la palabra aquí en el corazón, para que cuando venga el Espíritu tome esa palabra que está en tu vida y la traiga para salvación, para redención, para victoria en nuestras almas. Hay que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Hermano, dice Isaías 43, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el río, no te ahogará. Cuando pase la llama, no te quemará, porque yo estoy contigo, ha dicho el Santo de Israel. Y así cuántas grandísimas promesas tenemos, pero debemos conocerlas, proclamarlas, para que entonces, insisto, todo dardo del enemigo sea roto en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a invitarle a que cierre sus ojos, vamos a orar. Y vamos a decir al Señor, ven Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra. Queremos rogarte que esta palabra pueda llegar hasta cada vida, hasta cada corazón. Pueda llegar, Señor, a cada mente, Dios bendito. Y que a través de tu palabra proclamada haya victoria, haya sanidad, haya salvación en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno. Oh, que a través de tu palabra bendita, muchos, Señor, puedan ser edificados. Muchos que están en temor puedan sentir tu paz en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que están lejos puedan volver, Señor. Oh Padre bendito, aquellos que, Señor, quizás se han sentido débiles, sean fortalecidos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús encomendamos cada vida, cada corazón, Señor. Obra para bien en la vida de tus hijas y tus hijos. Obra para bien, no importa la circunstancia. Oh Dios, glorifícate de una manera especial, y a ti, Señor, daremos siempre honor, gloria y alabanza desde ahora y para siempre. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, por quien te damos gracias, Dios eterno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Queremos recordarle que en este momento estaremos entrando ya a nuestro momento de clamor, a nuestro momento de oración, allá con nuestro hermano José Acosta, hermano anciano de la iglesia. Él estará clamando en esta noche para que usted pueda poner su petición. Si usted quiere reconciliar, si usted quiere aceptar a Cristo por primera vez, escríbanos, llámenos, queremos orar por usted para que así usted pueda realmente entrar en ese redil que le dará seguridad eterna desde ahora y para siempre. También, queridos hermanos y amadas hermanas, queremos recordarles que todo aquel que quiera ser también parte de este ministerio lo puede hacer a través de sus oraciones, o incluso también a través de su ofrenda, a través de su diezmo, ahí entrando a la página miesperanza.com, y usted puede ahí entrar y dar ahí también su ofrenda, su diezmo, si así el Señor le pone en su corazón. Y también usted puede hacerlo llamando directamente al teléfono de nuestro hermano José Acosta, para que él pueda tomar esa bendición material con la cual usted desea bendecir la obra del Señor. Hermanos, sigamos ahorita en este poderoso clamor. Recuerde, seguimos el día de mañana en el clamor por zonas, y el día viernes en nuestro culto general de oración y clamor, ahí para la gloria del Señor. No se pierda ninguno de estos cultos virtuales, que sé que serán de mucha bendición para su vida. Continuamos ahorita mismo, no se vaya, clamando al Señor.